Aprendices, buenas noches. Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a la primera sesión de nuestra competencia transversal de cultura física. Bueno, para los que no me conocen, porque con ustedes tuvimos la competencia de biología, pero si de pronto alguno no me conoce, no ha tenido la oportunidad de estar en algunas de mis sesiones, pues mi nombre es Cristian Ainolaya Pérez, soy instructor virtual de las competencias de biología, de las competencias de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y de cultura física. Llevo más de 10 años trabajando en el SENA, en el Centro de Comercio de la Regional Antioquia. Este es mi cuarto año como instructor virtual transversal y pues les doy la bienvenida a esta nueva competencia transversal de cultura física. Las recomendaciones de la sesión: tener el micrófono silenciado, la cámara apagada y levantar la mano para pedir la palabra. La agenda es la siguiente. Primero, saludo y presentación por parte del instructor. Segundo, generalidades de la competencia. Tercero, explicación de actividades y evidencias a entregar. Cuarto, explicación de los temas de aprendizaje. Quinto, preguntas o comentarios. Y sexto, conclusiones y cierre de la sesión. Vamos a revisar el cronograma de actividades. En el cronograma tenemos que en la fase 2 de planeación tenemos 4 resultados de aprendizaje, 4 actividades y 4 evidencias de aprendizaje. Esta competencia inició ayer, 15 de septiembre, y finaliza el 12 de octubre del 2025. La primera actividad de aprendizaje es valorar el estado general de las condiciones psicomotrices individuales para aplicar los correctivos necesarios que permitan mejorar las capacidades. Está asociado al primer resultado de aprendizaje, que es el que ustedes alcanzarían con la evidencia del foro. El resultado es desarrollar habilidades psicomotrices en el contexto productivo y social. La primera evidencia es un foro temático de identificar y establecer las técnicas de coordinación motriz. Inició ayer, 15 de septiembre, y finaliza este domingo, 21 de septiembre del 2025. O sea que ustedes tienen plazo hasta este domingo para participar en el foro. Ahorita en la guía, que socialicemos la guía, les explico el tema de que ustedes deben responder unas preguntas sobre la psicomotricidad y deben dar o realizar un comentario crítico reflexivo a la intervención de uno de sus compañeros. Yo siempre hago énfasis en esta parte porque muchos solamente responden el foro, responden esas preguntas, pero no le realizan el comentario crítico reflexivo al compañero, entonces la evidencia le queda en D. Recuerden que en el SENA tenemos o aprobamos o desaprobamos una evidencia. Entonces, para calificar la escena, recuerden participar en el foro y realizar ese comentario crítico reflexivo a un compañero. La segunda semana vamos a mirar la actividad de aprendizaje, establecer hábitos para lograr un estilo de vida saludable mediante la aplicación de fundamentos de nutrición y higiene. Ese va a ser el tema de la segunda sesión. Hoy vamos a hablar de la psicomotricidad y la próxima semana sobre nutrición y higiene. El resultado que ustedes alcanzarían es practicar hábitos saludables mediante la aplicación de fundamentos de nutrición y higiene. La evidencia es una infografía sobre estilos de vida saludable y va del 22 de septiembre al 28 de septiembre del 2025. Luego, la tercera semana, tenemos la actividad de aprendizaje de construir conocimientos y prácticas básicas de nutrición en los aprendices para implementar acciones de cultura física en el mejoramiento de la calidad de vida en el contexto individual, laboral y social. Resultado de aprendizaje a alcanzar es ejecutar actividades de acondicionamiento físico orientados hacia el mejoramiento de la condición física en los contextos productivo y social. El tercer tema va a ser acondicionamiento físico. Permítame, le voy a dar ingreso a uno de sus compañeros. Continuamos con el cronograma.
Entonces, el tercer tema es acondicionamiento físico y la evidencia es una ficha antropométrica de la valoración de la condición física. Y esa evidencia va del 29 de septiembre al 5 de octubre del 2025. Y la última semana vamos a tener la actividad de aprendizaje de identificar la higiene postural y pausas activas correctas para el para el desempeño del área ocupacional. El resultado que ustedes van a alcanzar es implementar un plan de ergonomía y pausas activas según las características de la función productiva. Y ustedes van a desarrollar un folleto de lesiones más comunes en el trabajo o vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. O sea que el cuarto tema va a ser ergonomía. Entonces tenemos la primera semana psicomotricidad, que es hoy, que vamos a mirar ese tema. Vamos a la segunda semana sobre nutrición e higiene. Tercera semana el acondicionamiento físico. Y por último, el tema de ergonomía. Por eso hoy también vamos a hablar de la seguridad y salud en el trabajo, porque la ergonomía hace parte, los estilos de vida saludable hacen parte de un área de la seguridad y salud en el trabajo que se llama la medicina preventiva, que se encarga del diagnóstico, prevención y control de todas las enfermedades de origen laboral. Entonces nosotros vamos a hablar sobre esos hábitos saludables, sobre tener una buena nutrición, higiene, o sea, una buena alimentación, sobre el acondicionamiento físico, vamos a hablar de que se requiere dentro de esos estilos de vida saludables realizar ejercicio, realizar deporte y tener un buen descanso. Y también sobre el tema de la ergonomía de las pausas y de la importancia de las pausas activas. La última semana sería del 6 de octubre al 12 de octubre, quiere decir que al domingo 12 de octubre todos tienen que estar al día con estas cuatro evidencias. Luego de la explicación del cronograma, vamos a hacer un recorrido por la plataforma Sayuna. Yo estoy aquí en el rol aprendiz para que ustedes puedan visualizar mi pantalla como si estuvieran en sus propias plataformas. Tenemos en la fase 2 de planeación la actividad de proyecto número 2, donde tenemos el material de formación que se llama actividad física y hábitos de vida saludable. Está aquí enseguida de entorno vivo, que fue el material de formación de la competencia de biología. Luego tenemos la guía de aprendizaje número 2 y ahí vamos a encontrar las cuatro actividades, ya todas están habilitadas, tanto el foro temático, de identificar y establecer las técnicas de coordinación motriz, que es la actividad para esta semana. Tenemos la infografía de estilos de vida saludable, la ficha antropométrica de valoración de la condición física y el folleto de lesiones más comunes en el trabajo, vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. Todas están habilitadas. Si de pronto alguien quiere adelantar, tiene tiempo este fin de semana, lo puede hacer. ¿Listo? Con el material de formación puede desarrollar tanto la infografía como la ficha antropométrica y el folleto de lesiones. Entonces están habilitadas todas las actividades, muchachos. Les decía el foro. En el foro ustedes deben participar. Ya algunos de ustedes han participado. Y vamos a mirar qué nos dice la guía de aprendizaje acerca de cómo desarrollar el foro. Entonces vamos a foro temático. Por acá tenemos la actividad de aprendizaje en la página número 12. Actividad de aprendizaje, la GA2 230-10-1507A1, que es valorar el estado general de las condiciones psicomotrices individuales para aplicar los correctivos necesarios que permitan mejorar las capacidades. Entonces, mediante la estrategia didáctica activa de aprendizaje individual, podrá conocer sus actuales condiciones físicas y antropométricas para el desarrollo de un plan de trabajo físico que permita mejorar su salud y por ende la calidad de vida. Tiene una duración de 12 horas. El material de formación, les decía que es actividad física y hábitos de vida saludable. Y tenemos la evidencia, que es este foro temático, de identificar y establecer las técnicas de coordinación motriz. Entonces, les decía que ustedes deben responder unas preguntas. Aquí aparecen las preguntas de orientación para realizar la participación en el foro son. Entonces, en su participación deben responder estas 6 preguntas. La primera, ¿cuáles músculos del cuerpo humano posibilitan la coordinación motriz de acuerdo con su área de desempeño? Segundo,
¿Qué papel juegan los huesos del cuerpo humano en la coordinación motriz? Tercero, defina con sus propias palabras qué es motricidad. Cuarto, ¿a qué se refiere cuando se habla de motricidad fina y motricidad gruesa? Quinto, en el desempeño laboral de su área ocupacional, donde se evidencia la motricidad gruesa y tienen que dar un ejemplo. Y realice seguimiento al foro y responda, ahí es donde les decía muchachos que debemos responder esas 5 preguntas y deben ustedes responder a un comentario crítico reflexivo de acuerdo con la intervención que haya realizado alguno de sus compañeros, demostrando construcción de conocimiento frente a los planteamientos que cada uno proponga. Aquí sí me disculpan que sea reiterativo, pero aquí algunos solamente responden las 5 preguntas y no realizan ese comentario. Entonces recuerden que tenemos dos requisitos o dos actividades dentro de esta evidencia. Contestar esas preguntas y realizar ese comentario crítico reflexivo a una intervención que haya realizado un compañero. Producto a entregar, pues es el foro, la extensión es libre y el formato pues es en línea. Y acá ustedes saben, les muestro acá, donde ustedes deben participar en el foro. Yo aquí hice la apertura y aquí aparece un cordial saludo a aprendices. Los invito a participar en el foro dando respuesta a las siguientes preguntas y aparece que deben realizar ese comentario. Ya algunos, como les decía, sus compañeros ya han participado. Recuerden que tenemos hasta este domingo 21 para realizar esta evidencia, o sea, participar en este foro. Listo, una vez socializada la guía, pasamos a hacer un recorrido por la plataforma. Para los que acaban de ingresar, recuerden que esta sesión está siendo grabada. Yo mañana publico el anuncio en donde va a estar la grabación, como para que se pongan al día. Sin embargo, recuerden que dentro de la plataforma, en la fase 2 de planeación, actividad de proyecto 2, tenemos la actividad, el material de formación, actividad física y hábitos de vida saludable, guía de aprendizaje número 2, y la actividad es este foro temático. Vamos a socializar el material de formación. Entonces, el material de formación, como les decía, tenemos 4 temas: psicomotricidad, nutrición, higiene, adecuación física para la vida y ergonomía. El primero es psicomotricidad, que es el que vamos a socializar hoy. La verdad es algo muy sencillo. Debemos leer este material, habilidades psicomotrices básicas y específicas, y debemos leer este anexo. Tiene 12 páginas sobre habilidades psicomotrices y de pensamiento. Y también tenemos acá la definición, clasificación y uso de las habilidades motrices básicas y las habilidades motrices específicas. Este es el tema o el material de formación para la primera sesión o para la primera evidencia, para que puedan desarrollar la primera evidencia. La segunda vamos a hablar sobre nutrición e higiene. Y ahí vienen los hábitos saludables. Por eso vamos a hablar de la medicina preventiva, que se encarga del diagnóstico, prevención y control de enfermedades de origen común. Entonces, para evitar enfermedades como la desnutrición, la diabetes, la hipertensión, que son enfermedades de origen común, no son, o sea, ¿cuáles son las de origen común? Las que no son de origen laboral. Las de origen laboral, según la ley 1562 del 2012, en el artículo 4 establece que una enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo que son inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces ahí ya hablamos de una enfermedad de origen laboral, como la del síndrome del túnel del carpo, que se da, digamos, a las personas que realizan movimientos repetitivos de los miembros superiores. Entonces, en ese tema, que es el último tema en ergonomía, vamos a hablar mucho de las enfermedades laborales. Por ahora vamos a hablar de las enfermedades de origen común para prevenir este tipo de enfermedades de origen común. Porque la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, establece que la salud, o sea, decir que una persona goza de un estado de salud, es que goza de un estado completo de bienestar, tanto físico, mental y social. O sea, no solamente la ausencia de enfermedad. Tenemos anexos, vamos a hablar sobre la alimentación y la nutrición. Recuerden que una buena alimentación hace parte de los estilos de vida saludable. Entonces, el consumo, el gasto calórico.
Eh, También ahí está el anexo de consumo y gasto calórico que deben revisar. Luego vamos a mirar un tercer tema que es adecuación física para la vida, en donde vamos a realizar un test de condición física. Ustedes deben diligenciar una ficha antropométrica. Aquí hay un anexo sobre cómo se deben hacer esos test. Está el anexo de la ficha antropométrica, el pulso y sus manifestaciones. Vamos a aprendernos a tomarnos el pulso antes de realizar las pruebas, cuando estemos realizando las pruebas y al finalizar. Y especialmente para no superar la frecuencia cardíaca máxima. Entonces nos vamos a aprender a tomarnos el pulso, ya sea el carotidio, que es el más común, o el pulso radial, que serían como los dos más comunes, pero está el popliteo, está el temporal, el pedial. Entonces es importante saber tomarnos el pulso cuando realicemos ejercicio, especialmente para no superar esa frecuencia cardíaca máxima. Por último, vamos a tener el tema de ergonomía y vamos a hablar de la higiene postural, de los tipos de ergonomía. Hay un anexo de qué es la ergonomía en el puesto de trabajo. Y también vamos a hablar sobre las pausas activas. Entonces, muchachos, esos son como los cuatro temas que vamos a mirar en nuestra competencia de cultura física. Aquí los tenemos. Pero recuerden que para esta semana vamos a hablar de la psicomotricidad. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud hasta el momento? Lorena tiene la palabra. Buenas noches, instructor. Sí, Buenas discúlpame noches. que no entendí exactamente la presentación del trabajo, porque su merced dice que presentar en línea es presentarlo, responder todas las preguntas ahí en el foro, o cómo se van a enviar. Sí, Lorena, mire, acá dentro de la fase de planeación, la fase 2, actividad de proyecto 2, la primera actividad se llama el foro temático, identificar y establecer las técnicas de coordinación motriz. Entonces ustedes ingresan acá y van a donde yo realicé la apertura del foro y en línea es que ustedes deben darle responder. Ustedes deben responder estas 5 preguntas aquí en la plataforma. Una vez respondan estas 5 preguntas, van y buscan la participación de algún compañero, digamos como la de la compañera Gina Patricia Cáceres Miranda. Entonces usted le da a responder a, a la intervención que ella realizó, pero usted debe realizarle un comentario crítico reflexivo sobre la respuesta que ella dio. Esa sería la evidencia o la actividad que ustedes deben realizar. Ah, ok, perfecto, gracias. Con gusto. ¿Algún otro compañero tiene alguna duda, alguna inquietud? No me han preguntado sobre el tema de si los trabajos, digamos, como la infografía, la ficha antropométrica y el folleto de lesiones, si lo pueden realizar en grupos o no. Les dice que ustedes trabajan por grupos, tienen equipos de trabajo. Entonces, la respuesta es sí, sí pueden realizar los trabajos en grupos. No hay ningún problema. Y lo importante es que dentro del trabajo se coloque una portada donde estén los nombres de los integrantes del grupo y que cada uno envíe desde su propia plataforma la evidencia. Entonces, tienen esa oportunidad de que pueden trabajar en grupos. Bueno, lo del foro, pues obviamente es individual. Bueno, entonces continuamos. Si no tenemos más preguntas, continuamos. Les decía entonces que vamos a hablar sobre la psicomotricidad, que es la explicación del tema de aprendizaje. Entonces vamos a hablar primero de la seguridad y salud en el trabajo. Anteriormente se hablaba de salud ocupacional, pero después de una ley que es la 1562 del 2012, que expidió el Ministerio del Trabajo, que es el ente de inspección, vigilancia y control de todas las normas NSST, que es la sigla de seguridad y salud en el trabajo, estableció que ya de ahora en adelante, o sea, a partir del 11 de julio del 2012, no se iba a hablar más de salud ocupacional, sino de seguridad y salud en el trabajo.
y la define como una disciplina que trata de la prevención, o sea, prevenir siempre es antes de, o sea, evitar tanto las lesiones, que son los accidentes de trabajo, y las enfermedades que pueden ser o las enfermedades de origen común o enfermedades de origen laboral. Porque, como les decía, la seguridad y salud en el trabajo tiene varias áreas. Dentro de las áreas están la medicina preventiva, que se encarga del diagnóstico, prevención y control de enfermedades de origen común, que nosotros vamos a mirar cómo evitar ese tipo de enfermedades como la desnutrición, la diabetes, la hipertensión, y también enfermedades de origen laboral, como el síndrome del túnel del carpo, como las tendinitis, la bursitis, epicondilitis y demás. Todas, especialmente nos vamos a enfocar en enfermedades musculoesqueléticas, ¿sí? Por trastornos musculoesqueléticos. Y por eso vamos a hablar de la medicina del trabajo, que ya se encarga del diagnóstico, prevención y control de enfermedades de origen laboral. También tenemos otras áreas que es la higiene industrial, que es el conjunto de actividades destinados a identificar esos riesgos, ya sean físicos, químicos, biológicos, que generan enfermedades laborales y, digamos, los identifica, los evalúa, los valora para tomar las medidas de control y evitar también enfermedades de origen laboral. De eso se encarga la higiene industrial. Y tenemos la seguridad industrial, que es el conjunto de actividades destinadas a la identificación y al control de los riesgos que generan accidentes de trabajo. Entonces ya vienen riesgos mecánicos, eléctricos y locativos. Entonces, esta disciplina lo que trata es prevenir o las lesiones o esas enfermedades, tanto de origen común como de origen laboral, que son causadas pues por condiciones de trabajo, y también esta disciplina busca la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Cuando hablamos de protección, hacemos referencia al uso de los elementos de protección personal, como casco, gafas, guantes, overol, botas. Y la promoción de la salud de los trabajadores, podemos hacer referencia a la capacitación. Eso es como un ejemplo. Siempre la capacitación es la principal medida de prevención colectiva. Que las personas tengan el conocimiento, las habilidades, las destrezas para desempeñarse de una manera segura en su lugar de trabajo. Y todo esto pues para evitar esa enfermedad o ese accidente. Y tiene un objeto que es mejorar tanto el medio ambiente de trabajo como la salud en el trabajo. Y les decía que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, define el término salud como el máximo bienestar tanto físico, mental y social. No solamente la ausencia de enfermedad, porque anteriormente los biólogos decían que, digamos, una persona, si no estaba enferma, o sea, si gozaba de un estado de salud era porque no tenía ninguna enfermedad y obviamente hacía referencia solamente a la parte física. Pero ya también hablamos de la salud mental y también del tema social, porque las personas tienen que, digamos, una persona social, pues podríamos decir que no goza de un estado de salud, o sea, una persona que no puede vivir en comunidad. Entonces, en conclusión, lo que busca esta disciplina, la seguridad y salud en el trabajo, es mantener esa salud de los trabajadores en todas las ocupaciones, o sea, mantener tanto el bienestar físico como mental y social. Y una de las maneras lo vamos a hacer, o como se debe hacer, es a través de la cultura física o a través de esta competencia. Esta competencia nos habla sobre los estilos de vida saludable. Entonces, por eso vamos a hablar nosotros de una buena nutrición, una buena higiene, o sea, saber nosotros tener cómo debemos tener una buena alimentación, cuál sería una dieta balanceada, o sea, qué podríamos nosotros comer o sea, al desayuno, a la media mañana, al almuerzo, a la merienda y al cenar, o sea, cuál sería una dieta especial. Aunque aquí hago alguna aclaración, porque lo ideal, o sea, nosotros no es buscar dietas por internet y demás, porque aquí lo que damos es algunas pautas, pero lo ideal es que ustedes, digamos, vayan al médico general, se tomen unos exámenes clínicos o paraclínicos, o sea, exámenes de laboratorio como de triglicéridos, colesterol, glicemia, cuadro hemático, parcial de orina, y digamos, si usted está con desnutrición o si está en sobrepeso o obesidad mórbida, que vamos a hablar del índice de masa corporal, que es una fórmula, el peso sobre talla al cuadrado. Entonces, si nos da igual o superior a 25, estamos en sobrepeso. Igual o superior a 30, vamos a sufrir de obesidad. Igual o superior a 35, ya es obesidad mórbida. Entonces,
tratar de que ese médico general lo pueda enviar a usted al nutricionista o al dietista para que basado en esos exámenes, en ese diagnóstico de su condición de salud, pueda establecer cuál sería la dieta específica que usted debe llevar para tener un estilo de vida saludable, mejorar su calidad de vida. Lo mismo vamos a hablar del acondicionamiento físico, de lo importante de hacer ejercicio, no solo actividad física, que eso lo vamos a ver ahora, que actividad física la realizamos todos los días, pero debemos realizar ese ejercicio físico. Es una actividad ya planificada, coordinada, que tiene un objetivo que es mejorar nuestra actitud física, nuestra condición física. Entonces, ya después de este preámbulo de la competencia, vamos a hablar, por aquí alguien tiene el micrófono, muchachos, alguien tiene el micrófono abierto, lo invito a que tengan los micrófonos cerrados. Listo, continuamos. Entonces, primero vamos a hablar de la psicomotricidad. Nosotros podemos definir esta palabra etimológicamente, porque la etimología es la ciencia que estudia el origen y el significado de las palabras. Entonces, las palabras o vienen del griego o del latín. Entonces, la palabra psicomotricidad viene del griego, que lo divide en los vocablos psico y motricidad. Psico se refiere a la psique, que es el pensamiento, emoción, y la motricidad que está basada en el movimiento y en el desarrollo. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos decir que la psicomotricidad es una disciplina que estudia e interviene en el desarrollo motor con vinculación con el pensamiento y las emociones. Dentro del material de formación tenemos esta definición donde nos dice que basado en una visión global de la persona, el término psicomotricidad integra tanto las interacciones cognitivas, o sea, del conocimiento, emocionales, obviamente de nuestras emociones, simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse. Y así definida desempeña pues un papel fundamental en el desarrollo armónico de nuestra personalidad. En la anatomía miramos nosotros que tenemos los huesos, que son las estructuras de soporte, perdón, son los huesos, articulaciones, ligamentos, que el sistema motor son los músculos y los tendones, y que dentro del sistema de control tenemos el cerebro y el sistema nervioso. En biología mirábamos algo, porque como nosotros vamos a hablar de las enfermedades por trastornos musculoesqueléticos y vamos a hablar de los músculos. Entonces recuerden que nosotros en biología hablábamos de la célula, que era la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Entonces, normalmente las células, cuando se unen, digamos las células del tejido, digamos muscular, se unen las células y forman, digamos las células somáticas del cuerpo se unen y forman la piel, que ya es un tejido. Los tejidos se unen y forman un órgano. Y ya los órganos se unen y forman el sistema, los sistemas, como el sistema nervioso central. Y todos los sistemas se unen y es cuando tenemos pues el ser humano, el cuerpo humano. Les decía que la actividad física es algo que nosotros realizamos a diario. O sea, una persona que diga que no realiza actividad física es ya una persona muy sedentaria que se la pasa todo el día acostado, que le lleven la comida a la cama y que esté por ahí mirando televisión y no se mueva. Por eso yo digo que todo el mundo, la gran mayoría de personas realizamos actividad física, porque es cualquier movimiento humano corporal que es producido por estos músculos esqueléticos y resulta un gasto de energía, o sea, un gasto energético, como por ejemplo alguna actividad diaria, como lo es el podar el césped, recogerlo, cuando nosotros nos paramos y caminamos, cuando vamos a la tienda, obviamente caminamos, trotamos, nos movemos en las labores diarias, por ejemplo, las señoras o algunos aprendices que sean amas de casa, pues realizan actividades oficios varios en la casa, entonces están realizando actividad física. Pero la invitación de esta competencia de cultura física es a realizar ejercicio, que hace parte de los estilos de vida saludable para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, el ejercicio también es un movimiento humano corporal, o sea, que es realizar actividad física, sino que la gran diferencia es que es planificada, estructurada y repetitiva, y es dirigida hacia un fin.
que es el mejoramiento de nuestra actitud física. Por eso se pone el ejemplo acá, por ejemplo, de una persona que está realizando o está en el gimnasio. ¿Por qué? Porque ya en el gimnasio usted tiene una rutina que es planificada, está estructurado y es algo repetitivo, usted hace repeticiones y demás. ¿Y el fin cuál es? Mejorar su actitud física. Aquí también les digo que no es recomendable descargar rutinas, digamos, para ir al gimnasio o hacer aeróbicos y ejercicios por internet, no, no es recomendable, sino que lo ideal es, una vez usted haya ido al médico general, que le hayan tomado esos laboratorios o exámenes, lo hayan valorado, que ya tenga usted su diagnóstico de las condiciones de salud, pueda estar con el nutricionista, le dé una dieta adecuada, ya sea para subir peso o para perder peso, o para mantener su peso, porque si usted tiene un peso ideal, entonces no habría ningún problema. Si usted requiere una rutina de ejercicio, por ejemplo, para ganar masa muscular, subir peso o para bajar peso, lo ideal, muchachos, es que vayamos a donde una persona, como mínimo un técnico en entrenamiento deportivo, una persona que se haya preparado para eso y basado en su condición física, obviamente en las medidas, en la ficha antropométrica, porque ahí es donde viene la antropometría, donde se toman todas las medidas del cuerpo humano. Obviamente está el índice de masa corporal, peso sobre talla al cuadrado, bueno, otra serie de cuál es su masa corporal, el porcentaje de grasa, también cuál es su frecuencia cardíaca máxima, o sea, se revisa todo eso para decidir, o esa persona decir, mire, esta sería la rutina ideal para que usted haga ejercicio físico y pueda o perder peso o ganar peso. Entonces eso es importante porque nosotros siempre tratamos de ir a la internet y encontramos diferentes rutinas, videos, cualquier cantidad de videos de internet, de pronto de personas que no tienen el conocimiento y de pronto nosotros nos podemos lesionar realizando algún ejercicio o nos podemos enfermar tomando algunos medicamentos que hoy en día están mucho por internet, que dicen que son naturales, pero lo ideal, muchachos, es tener una buena alimentación y que sea un dietista o un nutricionista que nos dé esa dieta balanceada. Preguntas, muchachos, hasta el momento. ¿Una pregunta, alguna duda? Bueno, entonces continuamos. Habilidades motrices básicas. Entonces, las habilidades motrices básicas se dividen en locomotrices y en no locomotrices, porque toda ejecución motriz o movimiento común que realiza el ser humano es considerada una habilidad motriz básica y se clasifica en. Entonces, miremos las locomotrices. Son las que nosotros podemos realizar o hemos realizado nosotros comúnmente, que es el caminar, el correr o trotar, el saltar o el rodar. Son más comunes, ¿no? Las locomotrices. Las no locomotrices ya sí son, no son menos, o sea, son menos repetitivas, no son rutinarias. O sea, podemos hablar de que son no rutinarias, como por ejemplo usted balancearse o inclinarse o girar, que miramos la imagen de una persona con un hula hula, o el empujar. Ahí miramos las no locomotrices. También hay algunas de proyección y recepción. Como por ejemplo en la imagen tenemos unas personas que están jugando fútbol americano, entonces o lanzan el balón, una persona lo lanza y la otra lo atrapa. Entonces está la de proyección y la de recepción, o sea, lanzar y atrapar. O el golpear, que ahí tenemos en la imagen unas personas que están jugando tenis, jugando al tenis. Entonces, golpea la pelota y la otra persona la recepciona, o sea, la proyecta cuando la golpea y la otra persona la recepciona cuando la vuelve a golpear. Entonces tenemos proyección y recepción, lanzar, atrapar y golpear. Estas son como las habilidades tanto locomotrices como no locomotrices. Listo, muchachos, pasamos a las preguntas o comentarios.
Si tienen alguna pregunta, ya sea del cronograma, de la actividad del foro o de alguna de las actividades que vamos a desarrollar, porque como les digo, todas las actividades o las evidencias están habilitadas, tanto el foro como la infografía, la ficha antropométrica y el folleto de lesiones más comunes o en la vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. Entonces ustedes pueden adelantar, como les digo, esas evidencias. O pues si van semana a semana, pues recuerden que cada evidencia inicia el lunes y termina el domingo. Entonces, esta evidencia tendría en plazo hasta el domingo para realizar el foro. Y ya para la infografía, pues iniciaríamos el lunes 22 y finalizaría el domingo 28. Recuerden que las sesiones las vamos a seguir teniendo todos los martes a las 7 de la noche. Una pregunta, ¿ustedes no tienen los martes con formación con algún otro instructor? Muchachos, ¿me escuchan? Juan, Karen, ¿no me escuchan? No, no, mentira. No, profe, no tiene ninguna otra sesión, ninguno de los dos grupos. Dice, no, profe, normalmente, Yolima, si quiere puede activar el micrófono. Profe, si lo escuchamos. No tenemos sesión los martes ni nada, ni los miércoles. Recuerden que los miércoles, para los que ingresaron tarde, les explicaba a los que ingresaron a las 7 que normalmente estas sesiones le íbamos a tener los miércoles a las 7 de la noche, como lo veníamos trabajando con la competencia de biología. Pero debido a que los miércoles en la noche, ustedes a las 7 deben revisar sus correos personales porque van a tener unas sesiones sobre etapa productiva, sobre la infancia también con el trato de aprendizaje y demás. Entonces, eh, la sesión con el instructor Jorge y Sasa nos pusimos de acuerdo de realizarla los martes porque el jueves pues ya es muy tarde porque las sesiones normalmente o las evidencias deben entregarle el domingo. Entonces por eso esta, pues le ofrezco excusas porque fue de un día para otro. Se publicó el anuncio ayer de la competencia, de bienvenida a la competencia de cultura física y el anuncio de esta sesión. Pero ya para la próxima semana ya estaría publicando los viernes. O sea, el viernes estaría publicando el anuncio de la segunda sesión que vamos a tener el próximo martes, que sería el martes 23, dentro de 8 días. Entonces, estamos en preguntas o comentarios. ¿Ninguna pregunta, muchachos? ¿O algún comentario? No, profe, muchas gracias. Ok. Pasamos entonces a las conclusiones y cierre de la sesión. Entonces, primero como conclusión, porque algunos entraron muy tarde, tengan en cuenta que esta competencia de cultura física tiene 4 evidencias, porque la competencia anterior de biología, pues no tenía sino solamente 2 evidencias. Acá tenemos 4 actividades de aprendizaje que están ligadas a 4 resultados de aprendizaje y a 4 evidencias. Foro temático de identificar y establecer las técnicas de coordinación motriz. Ahora finalizo con el recorrido por la plataforma para aquellos que no pudieron ingresar, para que miren cómo pueden desarrollar la primera evidencia que va o inició este lunes 15 y termina el 21. También vamos a realizar una infografía sobre estilos de vida saludable, una ficha antropométrica de valoración de la condición física y un folleto de lesiones más comunes en el trabajo o vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. Esta competencia termina el 12 de octubre. Quiere decir, muchachos, que al 12 de octubre todos tienen que estar al día con estas 4 evidencias. De lo contrario, pasaría a realizar una actividad pedagógica complementaria que anteriormente se llamaba el plan de mejoramiento. Y si usted no cumple con ese plan, pues pasaría a un comité y puede llegar a realizarle cancelación de matrícula. Como ya hay algunos casos de ustedes, muchachos, por ahí, pues fueron citados algunos a comité, entonces ahí les hago este llamado como para que nos pongamos al día.
porque de las dos fichas, algunos quedaron pendientes con algunas evidencias, tanto de la competencia, aquí voy a aprovechar muchachos para informarles que yo ya les envié el anuncio de finalización de la competencia y les envié un anuncio con la última oportunidad. Entonces, son muy pocos, digamos, los de la ficha 318-5824. Estas 5 personas quedaron debiendo algunas evidencias. Entonces, para que lo tengan en cuenta y revisen el correo, porque a sus correos les envié la última oportunidad. Ustedes tienen plazo, o estas personas que están acá tienen plazo hasta el jueves 18 para que envíen las evidencias. Lo que es Magola Yasmina Agudelo Berrío quedó viendo una evidencia, que es la infografía, hablando de la competencia de biología. Isabela Colorado también quedó viendo una evidencia. Geraldine Lemus, también la misma evidencia. Y lo que es George Stewart Martínez debe las dos evidencias, Raquel Rocío Rodríguez debe las dos evidencias. Recuerden que la A es de aprobado, la D es de desaprobado. Entonces, deben leer bien la retroalimentación, por qué les coloqué desaprobado, para que hagan la corrección y suban esa evidencia y tienen plazo hasta el 18, muchachos, hasta el jueves a las 12 de la noche. Esto es para el caso de la ficha terminada en 24. Para la ficha terminada en 25, de técnico en asesoría comercial, les envié el correo enviándoles la información que tenían la última oportunidad. Solamente tengo 3 casos de Iracema Aguilar Cantillo, debe las dos evidencias, tanto el mapa mental como la infografía. Aris Ailet Pérez Jaramillo aprobó la primera evidencia, debe solamente la infografía. Y John Alexander Torres Porras debe las dos evidencias. ¿Por qué hago este llamado? Porque de pronto hubo muchos inconvenientes con el tema, muchachos, de lo del trabajo en grupo. Algunos no le colocaron portada a los trabajos y fue un complique, digamos, buscar con quién se había realizado el trabajo y demás. Entonces, para los que están pendientes, si quieren realizar el trabajo en grupo, lo pueden hacer, pero recuerden, y también para esta competencia, tanto para la infografía, ficha antropométrica, folleto de lesiones, si lo hacen en grupo, deben colocarle la portada donde estén todos los integrantes del grupo, ¿no? Y recuerden que cada uno debe enviar desde su propia plataforma la evidencia. Si de aquí al 18 muchachos no han enviado la evidencia que tengan pendiente, pues ya pasan a la actividad pedagógica complementaria, donde yo les daría plazo hasta el domingo 21, creería yo. Y si ya no entregan la evidencia, muchachos, pasan a comité y si no se llega a un acuerdo y demás, pues recuerden que pueden pasar a cancelación de matrícula. Entonces los invito, no es por asustarlos, pero bueno, primero también felicitar a todos los que quedaron al día. Ahí se publiqué el anuncio con el cuadro de honor. Y también es para invitar a los demás, no asustándolos, no invitarlos a que en esta competencia pues resolvamos a tiempo estas 4 evidencias. Como les digo, todas están habilitadas desde el 15 de septiembre, están habilitadas las 4 evidencias para que ustedes las puedan desarrollar. Entonces, como estamos en cierre, en conclusión, entonces recuerden que en la fase 2 de planeación, actividad de proyecto 2, está el material de formación, actividad física y hábitos saludables. Este va a ser el material de formación, donde están los 4 temas de las 4 evidencias. Tenemos la guía de aprendizaje número 2. Ahí tenemos todas las actividades de aprendizaje, todas las guías, está toda la información de cómo resolver estas evidencias. Y aparecen nuestras 4 evidencias, foro temático. Ustedes pueden abrir cualquiera, por ejemplo, la infografía y se dan cuenta que ya está habilitada desde el 15 hasta el 28. Entonces, todas están habilitadas. La ficha antropométrica también está habilitada a partir del 15, máximo el domingo 5 de octubre. Y por último, este folleto de lesiones más comunes también está habilitado y va hasta el 12 de octubre, que es el día donde termina nuestra competencia transversal de cultura física. También recordarles, o sea, dentro de las conclusiones, que nosotros vamos a hablar sobre la seguridad y salud en el trabajo,
porque vamos a hablar de esa área de la medicina preventiva y la medicina del trabajo. También se me olvidaba hablar de las otras dos áreas, porque hablamos, o sea, son 6 áreas: medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial. Pero no hablé de la ergonomía y de la psicología ocupacional, que la ergonomía es el conjunto también de actividades que buscan adaptar la máquina al hombre. Siempre esa es la premisa, adaptar la máquina al hombre. Y un ejemplo más claro es el de la silla ergonómica, en donde la silla ergonómica es aquella donde se puede, digamos, subir el asiento, correr el espaldar, que hoy en día se maneja el sistema sincro, en donde también a usted le toman todas las medidas antropométricas del cuerpo para que se adapte esa silla a sus medidas. Lo mismo se hace un estudio o un análisis de todo el puesto de trabajo, tanto de el escritorio con sus medidas, con el tema del el mouse ergonómico, el teclado ergonómico, todo para evitar esas enfermedades musculoesqueléticas que se dan por movimientos repetitivos o de miembros inferiores o como lo son las manos, como lo es el síndrome del túnel del carpo o síndrome del túnel carpiano, y también las enfermedades que se dan de los miembros inferiores. Hoy en día se sufre mucho por enfermedades como las lumbalgias, tenemos hernias discales, tenemos problemas cervicales, lumbagos, tendinitis, epicondilitis, bursitis, todo tipo de enfermedades que se dan también por las malas posturas y por esos movimientos repetitivos. Entonces ahí es donde cobra importancia la ergonomía, que es un área de la seguridad y salud en el trabajo. Ya la psicología ocupacional está basada, digamos, en la prevención y control del manejo del estrés laboral, por ejemplo, o el síndrome de Burnout. Hay una resolución que es la 2646 del 2008, donde obliga a todos los empleadores a realizar una batería de riesgo psicosocial para prevenir esa enfermedad llamada el estrés laboral. Listo, muchachos, recuerden que la evidencia es nuestro foro temático. Respondemos las 5 preguntas y realizamos un comentario crítico reflexivo al comentario que haya realizado un compañero, y esa sería la evidencia para esta semana, plazo máximo domingo 21. Entonces aquí ya tendríamos las conclusiones y cierre de la sesión. Recuerden también, muchachos, que para si tienen alguna duda, alguna inquietud, nos podemos conectar todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana a través de la herramienta de Google Meet. Ahí está el enlace. También, muchachos, me pueden llamar, mi número celular, al 310-805-2655, o me pueden escribir también a mi WhatsApp, que es el mismo número. También me pueden escribir al correo electrónico caolaya@sena.edu.co, o también a través de la plataforma o el chat de la plataforma Sayuna. Entonces, ahí tenemos los medios de comunicación. Muchachos, agradecerles por su participación, que tengan una buena noche y que Dios los bendiga, muchachos. Gracias, profe. Feliz noche. Igualmente, que tengan buena noche. Gracias, profe. Feliz noche. Bueno, que tengan buena noche. Gracias, doctor. Feliz noche. Bueno, que descansen, muchachos.